DB60, estamos en vivo como siempre de 20 a 21 y usted puede ponerse en contacto con nosotros llamando a estos números. Recuerde que para comunicarse con nosotros puede hacerlo llamando al 4240-5275 o también al 4240-5347. Gracias, Fía. Tenemos hoy un segundo invitado, en este caso es un juez de la provincia de Buenos Aires, Matías Din se llama él, es el juez del Tribunal Oral número 5, esto es en La Matanza. Gracias por el estado, gracias por venirse por acá, muy amable. El tema, digamos, que siempre nos preocupa, que está a la cabeza de toda la preocupación de la población, cuando le pregunta a la gente qué es lo que usted modificaría, es la inseguridad. Y está por su desempleo, por su inflación, mire que son cuestiones importantes, ¿no, doctor? Pero bueno, la inseguridad. ¿Cómo ve usted la inseguridad? Bueno, la inseguridad es una realidad que nos toca vivir a todos los ciudadanos por igual. Es un tema que, como usted dice, está en el candelero, digamos, siempre en las primeras planas, y eso hace que a veces se tomen políticas contradictorias o apresuradas, y creo que como sociedad es una de las peores cosas que podemos hacer. Bueno, como se hizo cuando fue el caso de Bloomberg, que salieron todos disparando a aprobar leyes que después terminaron beneficiando más a los que generan la inseguridad. Bueno, es un caso paradigmático. Cuando fue el caso Bloomberg hubo una serie de reformas al Código Penal, y entre ellas se agravaron ciertas figuras, pero las nuevas figuras se omitieron, digamos, incorporar algunas conductas que venían siendo consideradas delitos, y eso provocó que muchas personas que estaban condenadas por esas conductas o vean reducidas sus penas o directamente se les haya tenido que absolver porque la conducta por la que habían sido condenadas no era más delictiva. Claro, era más delictiva. Entonces, es un caso paradigmático se llama muchas veces en las universidades, cuando se estudia este fenómeno, se habla del derecho penal simbólico, o sea, una respuesta inmediata para intentar calmar una demanda legítima de la sociedad, que muchas veces tiene el efecto contrario al buscado. Está bien. Cuando se dice, cuando la gente se enoja, dice que la justicia, que creo que es lenta, que es demasiado garantista, y que esto hace que los ladrones entren por una puerta y salgan por la otra. Incluso hay algunas jefes policiales que por lo bajo rezongan a la hora de el accionar la justicia y dicen: nosotros nos ocupamos de meterlos en presos y los jueces se encargan de dejarlos en libertad. Sí, las críticas que se le hacen a la justicia en muchos casos son no solamente son válidas, sino que son ciertas. Que la justicia es lenta es una realidad innegable, nadie lo puede negar. Nosotros nos manejamos con una organización de lo que son los tribunales, una organización de la oficina judicial propia del siglo XVIII. O sea, todavía hay expedientes que se cosen a mano con aguja e hilo. Las notificaciones se hacen por escrito, no se usan notificaciones electrónicas. Hoy en día, que todos nosotros usamos mails como algo cotidiano. ¿Usted dice máquina de escribir? Bueno, las máquinas de escribir se han dejado de utilizar no hace mucho. Pero digamos, la concepción de la oficina judicial responde al siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Con lo cual hay una demanda concreta, real y absolutamente legítima de la sociedad en cuanto a la lentitud de la justicia. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hay algunos proyectos, algunas leyes que ya se han sancionado y algunos proyectos que están por sancionarse que apuntan a una agilización y una modernización de la justicia. Uno de los proyectos, que ya es ley desde hace unos años, es lo que se llama la flagrancia, o sea, para delitos flagrantes, donde la persona es aprendida vulgarmente, digamos, con las manos en la masa. En flagranti. En flagrancia, exactamente, infraganti. En esos casos hay un procedimiento especial y hoy en día, en La Matanza y en la mayoría de los departamentos judiciales donde esto se viene aplicando, en 60 días puede haber un proceso concluido con condena y todo. Se abrevian realmente mucho los plazos. A nivel de proyectos que todavía no han, digamos, que se han sancionado pero que todavía no han entrado en vigencia, está lo que es la descentralización de las cámaras de casación. Usted sabe que hoy en día hay una casación provincial, que es a nivel penal el tribunal más alto. Son los nuevos tribunales de casación. Claro, en realidad el tribunal es el mismo, nada más que ahora en vez de
tener sus dependencias exclusivamente en La Plata, va a estar descentralizado. O sea, va a estar desparramados, o sea, distribuidos, distribuidos. Claro. ¿Y qué opina usted de eso? Bueno, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo. Acerca la justicia a la gente. Supongamos, en el conurbano no es tanto el problema, pero supongamos un abogado que está litigando en Bahía Blanca y tiene que venir a discutir un expediente a La Plata. Es una locura, son 800 kilómetros. Claro, nuestra provincia es un país. O sea, la realidad es que la provincia de Buenos Aires, usted hoy al inicio hablaba un poco del peso electoral de la provincia que representa el 40% del padrón. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un país realmente y tiene unas realidades muy diferentes, con lo cual todo lo que implique usted tiene el conurbano, que es una realidad, y la zona rural es otra. Y Bahía Blanca seguramente es otra cosa, porque es una ciudad satelital, pero con mucha crecimiento económico, mucha población. Exacto. Hay críticas en cuanto a ese proyecto, a esa ley de casación, porque algunos sostienen que al descentralizar perdería un poco la función de un tribunal de casación, que básicamente es la de unificar la jurisprudencia y que todos los casos se resuelvan, otorgar previsibilidad del sistema. No obstante, yo considero que es un paso importante. La propia ley contempla que en forma bimestral se reúnan todas las salas de casación para poder aunar criterios, y en ese sentido creo que va a ser una tarea central en este nuevo esquema la figura de lo que es la presidencia del Tribunal de Casación, que la ejerce el doctor Domínguez, que es un jurista que hace muchos años, con mucha experiencia y mucho oficio en esto. Así que yo en ese sentido estoy plenamente confiado que va a ser algo positivo. Y otra de las reformas que son muy resistidas incluso desde adentro del Poder Judicial, pero yo creo que son altamente positivas, es todo lo que es la oralización de los procesos. La oralización que se implementó hace años y todavía en el ámbito penal. Y es una pregunta, ¿qué tiene que ver? Se habla de incorporar, como las películas que uno ve en el cine, digamos, civiles, ¿no?, que hagan una especie de, absurda al tribunal. El jurado. Jurado. Hay un proyecto a nivel nacional que hace muchos años que está, y hay también un proyecto que creo que tiene media sanción, me parece que de la Cámara de Diputados, a nivel provincial. Yo estoy absolutamente a favor del jurado. El jurado no es ni más ni menos que 12 ciudadanos, ahora que que en estos tiempos que está hablando de democratizar la justicia, yo creo que es otorgar, no solamente democratizar la justicia, sino otorgar legitimidad a la decisión del juez. ¿Por qué? Porque van a ser 12 ciudadanos los que van a decidir sobre cuestiones de hecho. Y los abogados nos vamos a reservar para aquellos que estudiamos, que es la aplicación de la ley. Sí. ¿No? También tiene que aprender a actuar, me parece, que se parezca más a las películas. Sí, quería preguntarte, si consideras que el hecho de que el delincuente cuando cumple su pena y sale en libertad vuelve a reincidir sobre el delito, ¿consideras que eso significa que la cárcel no funciona como un aparato de inserción social? Bueno, es en alguna medida un fracaso del sistema. Toda pena tiene la esperanza o la expectativa, la función de la pena que se le asigna constitucionalmente es la resocialización. Y por eso hay institutos que a veces son muy resistidos a nivel de la opinión pública, pero que realmente bien aplicados son válidos y son importantes. La libertad condicional, por ejemplo. En la libertad condicional, la persona termina de cumplir parte de su pena, si previamente satisfizo algunos requisitos que la ley establece, termina de cumplir parte de la pena en libertad y controlado por un instituto que es el Patronato de Liberados, que debe velar porque no reincida en el delito, porque tenga trabajo, porque no tenga adicciones, porque cumpla ciertas obligaciones que se le imponen cuando se le otorga la libertad condicional. ¿Esto para qué? Para ir permitiendo que vaya reinsertándose progresivamente en la sociedad. El problema es qué pasa cuando, ante la dificultad que la mayoría de la sociedad tiene para conseguir empleo, por ejemplo, la persona que va a solicitarlo además tiene un antecedente, con lo cual es doblemente difícil. O sea, tiene que haber una política mancomunada de todos los sectores de la sociedad, del judicial, del sector político, del sector legislativo, para
permitir que estas personas puedan realmente reinsertarse, justamente para evitar que recaigan en el delito. Matías Din, bueno, repetimos, es juez del Tribunal Oral número 5 de La Matanza. Última pregunta para usted, y tiene que ver con una ley recientemente aprobada en la legislatura bonaerense que evitaría la excarcelación de aquellos condenados y que para cometer su delito usaron armas. ¿Esto en qué beneficia, en qué cambia la escena de la inseguridad? No deja de ser un mensaje del legislador en cuanto a qué tipo de delitos, desde el diseño de la política criminal, que es del legislador, no es de los jueces, qué tipo de delitos no son considerados los más graves. Hay un viejo criterio que no solamente surge de nuestra Constitución y que la Corte de la Nación lo viene reiterando desde hace muchos años, no solamente esta Corte, sino las anteriores, e inclusive organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no existen delitos inescarcelables. O sea, no serían válidas las leyes que determinen, sin admitir ningún tipo de prueba en contrario, que esos delitos no van a poder ser escarcelables. Sino que siempre lo que hay que ver es, y lo que la ley, exige, es que el juez verifique si existe algún peligro procesal, o sea, si la persona en libertad escarcelada va a poder o entorpecer el curso de la investigación, o profugarse, o burlar, lo que se llama burlar el accionar de la justicia. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy los delitos cometidos con el uso de armas de fuego en general tienen una pena bastante grave, que es uno de los parámetros para verificar este peligro de estos peligros procesales. Yo lo tomo en ese sentido, considero que es una ley que, entendida como una señal del legislador provincial, puede llegar a ayudar a la hora de que los jueces tengamos que resolver este tipo de casos. Matías Din, gracias por haber estado, por ayudarnos a entender un poco más cómo es la complejidad de la justicia a la hora de cuidarnos un poco, y de todos modos la gente sigue pensando que vive con inseguridad. Gracias, doctor, ha sido muy amable, gracias por haber estado, y nos vamos a otra de las secciones habituales en B60. En este caso tenemos que hablar de la frase del día de hoy. Los trenes y las vías estaban a nuevo, dijeron desde el Ministerio de Interior y de Transporte, según basados en un informe que habrían hecho estudiantes de la Universidad Tecnológica y el propio rector de Ingeniería, el decano de Ingeniería. Dicen que los trenes y las vías estaban a nuevo, cosa que no es cierto, porque una de las formaciones, había un tren que, según los criminalistas, es un engendro, que se fue construido con piezas de Brasil, de Francia, de China, toda una cosa más o menos armada. Y el otro, el que fue investido, era un tren antiguo, tenía 60 y pico de años, y ese tren no estaba nuevo. Lo cierto es que hay 3 muertos, 3 personas internadas aún en gravísimo estado, un niño que está a punto de perder una pierna, y esto, por más que esté a nuevo, algo pasó, y de esto pueden dar la fe a aquellos que son las víctimas, y la gente que hoy, cada vez que se sube a un tren, tiene casi un ataque de pánico. Nos vamos a un breve corte, nos vemos ya con el último bloque de esto que es B60.